Bueno, bienvenidos todos a la pizarra. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a irnos al plano hipotético, porque nos preguntábamos todos por qué no los jugadores europeos pueden venir a Sudamérica. Y esto lo planteamos desde lo que vivimos hoy en día. Con todo el tema del coronavirus, el bajo de los precios del mercado, las oportunidades para algunos jugadores jóvenes o de pronto para que algunas leyendas vengan acá en su retiro, planteamos que Sudamérica puede ser un gran escenario para todos estos jugadores europeos o pues sudamericanos que la han rompido en Europa. Por eso que quiero mencionar que en el primer tema vamos a hacer una pequeña introducción con lo que pasó en el Flamengo esta temporada, con los jugadores como Rafael, como Felipe Luis, Bruno Enrique o Gabigol. Son perfiles muy diferentes en cuanto el estado de la carrera en el que llegaron a Flamengo. Gabigol vino acá a reactivar su carrera y la rompió tanto, o la ha rompido tanto, que incluso se le relacionó con el Barcelona. Eso es una gran oportunidad para más de un jugador joven o medianamente joven como lo es Gabigol, o de pronto para un jugador como Felipe Luis, que fue de los mejores laterales del mundo hace no hace mucho, para que viniera acá a terminar su carrera como lo hizo, siendo campeón de Libertadores. O el Sí, mejor ejemplo que tenemos ahora es el de Pablo Mari. Pablo Mari que llegó de tercera división a Flamengo y ahora está en el Arsenal, uno de los históricos. Entonces quiero iniciar contigo, Diego. ¿Qué opinas sobre todo este tema en general? bueno, pues en general, antes que nada hay que decir que más que un tema loco o que una idea loca, pues es algo que, pues pese a todo lo que nos dices, estadísticas en cuanto a esos casos especiales que se han visto, es algo que no está muy lejos de la realidad. Es algo que, y más con la situación ahorita, yo creo que muchos jugadores se ponen a pensar prácticamente en su futuro, sobre todo jugadores jóvenes, o incluso en su futuro en cuanto al cierre de su carrera como jugadores ya en esa edad mucho más madura en el fútbol. Entonces, creo yo que es una oportunidad como para salirnos un poquito de ese, ¿cómo decirlo?, de esa línea por la que siempre vamos, que es Sudamérica, Europa, y por qué no Europa, Sudamérica. Entonces, creo que es algo muy, muy chévere y en el que vamos a compartir rápidamente opiniones sobre acerca de algunos jugadores, fantasías, cosas un poco más reales. Vamos a mirar, no sé qué quiera agregar ahí David, que es nuestro otro invitado el día de hoy. Sí, así es, Diego. Y es que cualquiera diría que cómo le vas a proponer un jugador europeo que venga a jugar a Sudamérica, si es que siempre nos miran por encima del hombro. Pero es que Exactamente. no es descabellado. De hecho, así como lo mencionaban ustedes, vemos cómo Flamengo les ha propuesto a jugadores de dicho continente que vengan a jugar pues en Sudamérica, proponiéndoles un proyecto serio y bien armado. Vemos el caso de Felipe Luis, así como lo mencionaban ustedes, el caso de Rafinha, el caso de Dani Alves en Sao Paulo. Entonces no tiene nada de descabellado esa propuesta. De hecho, sería muy importante porque nos pudimos dar cuenta cómo le dio resultado a Flamengo el armar esa idea, en llevarla a cabo, y nos dimos cuenta también cómo pues lograron la Libertadores. Y lo último, llegaron a plantarle cara al Liverpool, a este Liverpool de Klopp, uno de los equipos que considero va a ser siempre recordados en la historia por su manera de juego, por la forma como avasalla a sus rivales. Entonces yo sí creo que sería muy interesante esa propuesta. Ese punto que está tocando David en cuanto el partido que vimos de Flamengo contra Liverpool, yo no lo había pensado y es que en verdad es un gran ejemplo de porque Flamengo jugó un gran primer tiempo. Ya el segundo, pues de pronto se vio un poco ese tema del ritmo del gran Liverpool que todos hemos visto, pero este tema se puede extender a dos partes, como lo decíamos en la introducción. Jugadores europeos, o sea, españoles, italianos, ¿por qué no ingleses y alemanes? Decirles, vengan aquí a Europa desde jóvenes y prepárense acá, porque yo les A quiero Sudamérica, proponer Sudamérica. a Sudamérica, claro, porque les quiero proponer esto. Imagínense un jugador como Ricky Puig, es español. El problema del idioma que se podría tener con alemanes o ingleses no existe. Imagínense un Ricky Puig que no ha funcionado en el Barcelona, o bueno, no lo han puesto a jugar, que se contagiara un poco del alma del argentino. Por ejemplo, Messi no tuvo experiencia en Argentina y mucha gente lo juzga por su tema de carácter. Imagínense Ricky Puig
criándose en este ambiente? Dígame si no sería algo No, enriquecedor para un sería, jugador de estos. claro que sí, o sea, lo que yo decía, para un jugador así, con todavía las capacidades y las oportunidades de triunfar, ¿sí? Sería genial. Y además que en cuanto los nombras lo de Messi, pues para nadie es un secreto que Messi, pues en principio iba a comenzar allá, ¿no? Iba a comenzar creo que es En River. en River, sí, que le cerraron las puertas, que por eso no ha vuelto, ¿sí? Pero al fin y al cabo hay que ponernos a pensar, bueno, varios jugadores estrellas sí se pueden venir a finalizar su carrera, pero el problema es como tal, ¿a qué país de Sudamérica? Si nosotros nos ponemos a pensar, hemos hablado mucho de Flamengo, hemos hablado mucho de países de Brasil o de Argentina. Yo pienso que, digamos, un punto importante es que para que esto no sea tan descabellado y que se puede lograr, claro que sí, es empezar a crecer futbolísticamente en otros países que no solo sean Argentina o Brasil, ¿sí? Nombrar incluso hasta un Colombia, México, son ligas que de pronto pueden dar la talla, pero por ahora un gran comienzo sí serían ciertos equipos argentinos y brasileños. Yo también daba un ejemplo como por ejemplo el de Diego Costa, que me parece que en Sudamérica sería crack prácticamente, y hasta, ¿por qué no un Cuadrado o un James Rodríguez? No sé qué opinen. Y es que, aparte de lo que mencionas, Diego, sería muy importante porque esos jugadores europeos que vengan acá a nuestro continente contagiarían de ese fútbol europeo, esas características propias de los europeos, y eso nos serviría para crecer como futbolistas en cuanto a la disposición de los equipos, en cuanto a las tácticas, en cuanto a las maneras de juego. Y yo creo que también hay que, y no sé si Santiago me apoye en esto también, que es el tema de que, listo, si queremos crecer futbolísticamente antes de esto, es decir, que Sudamérica empiece a crecer solita, no tanto, pero solita, para que varios europeos empiecen a venirse para acá, pues sería empezar a dejar de lado como esa, por decirlo así, esa avaricia futbolística de estoy comenzando una carrera, no sé, en River y ya quiero saltar a Europa. No, ¿por qué no quedarme en River? ¿Por qué no hacer crecer el club? ¿Por qué no empezar a negociar jugadores por otros entre Europa y Sudamérica para que ambos continentes se pongan como a la par, ¿no? Porque ya yo creo que muchos nos cansamos de ese tema de que simplemente Europa, 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 Europa y Sudamérica, ¿dónde queda? Cuando prácticamente la mayoría históricamente los suramericanos somos mejores, o pues individualmente, ¿no? Sí, Colectivamente o nos sea, falta. eso que tú dices, Diego, es un hecho, digamos, pues el top 3 por lo menos para mí, yo creo que para la mayoría del mundo es sudamericano. Está Messi, pues bueno, eso es subjetivo, en el orden que usted quiera, Messi, Maradona y Pelé. Ese es el top 3 para mí ese es el top 3. Entonces yo creo que, digamos, si vamos a encarrilar esto el tema del negocio, de cómo decirle a ese gran jugador que acaba de salir de Racing, pongamos el caso Lautaro Martínez, que la rompió en Racing y después de Racing saltó directamente al Inter. Sí, señor. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Porque en temas económicos nosotros jamás vamos a poder competirle a Europa. No, no es posible por temas de Esa es patrocinadores, por temas de otra cosa. país. Exacto. Entonces yo creo que el tema que tendremos que hacerle es una gran idea que acaba de escuchar de ti, Diego, que es el tema de intercambiar jugadores, así sea préstamo. ¿Qué quiere decir? Bueno, listo, yo le doy a usted a Lautaro Martínez, pero usted tráigame a Sebastián Espósito. Espósito es un gran jugador, es un gran delantero también, y es italiano. O sea, el italiano no tendría tantos problemas de desarrollarse, sobre todo en Argentina. Y segundo, pues los idiomas son muy parecidos. O sea, esa sería una gran propuesta para que jugadores jóvenes, de pronto de estos países europeos que son más latinas de Latinoamérica, relacionados con Latinoamérica, perdón ahí por trabarme, como lo son España e Italia, pues no nos vendría nada mal. ¿No? Sí, Y eso es cierto, y ya te doy la palabra, David. Y prácticamente, para aportar rápidamente, tiene mucho sentido porque es que si tú haz de cuenta, los pongo en contexto, nacieron en Europa, son europeos, quieren ser futbolistas profesionales, ¿cómo está el nivel en Europa? O sea, yo Muy creo que un alto. futbolista profesional que quiera ser profesional, nacido, no sé, en España, en Italia, quiera empezar a competir en esas ligas, quiera sobresalir en esas ligas, cada vez es más complejo, porque cada vez llegan más cracks suramericanos o cada vez nacen muchos más cracks en Europa y es más difícil. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Prácticamente soy europeo, me voy a Sudamérica
pruebo esa plaza y ahí sí vuelvo si quiero asaltar a mi continente, a mi país, que me reconozcan. O sea, es algo muy importante y es algo que tiene mucho sentido. Ahora sí, David, ¿qué nos decías? No, que como prueba de lo que estamos hablando, acercándonos a la realidad, vemos, no sé si se enteraron en las noticias, que River estaría planteando un cambio entre el pibe Julián Álvarez a cambio de Higuaín, de la Juventus. Higuaín ya pues... Ese es un Ya ejemplo bastante bueno, sí, señor. Sí, ya con sus 32 años, habiendo ganado unos cuantos títulos, unas cuantas ligas, supercopas en Italia, en España, yo creo que si tú le dices a Higuaín, vente al equipo de tus amores, el equipo que te dio a conocer como lo fue River Plate, y le pones esa propuesta, yo creo que por lo menos se lo pensará. No, claro, claro que sí. O sea, es prácticamente ese es otro tema también en el que entran los jugadores suramericanos que les ha ido bastante bien en Europa y que por qué no volver a ese equipo del alma o a su país, ¿sí? Obviamente lo que decía Santiago en principio, que es prácticamente la parte económica, obviamente pues muchos jugadores, no estoy en el hecho de juzgar, pero muchos jugadores obviamente pensarán, bueno, yo aquí tengo una vida en Europa, cómo me traslado a Sudamérica, en dónde me quedo en Sudamérica, todo eso también influye, pero me parece a mí que, ¿por qué no? O sea, es importante repensarnos eso, saber si esos jugadores están de acuerdo o por lo menos, como dices tú, David, se lo pensarían para ir a un Sudamérica o a terminar o a empezar su carrera prácticamente. Digamos que podríamos tomar ahora con este tema de si empezar o terminar, porque claramente un jugador en su mejor momento pues jamás se va a bajar de un Manchester United para venirse a Boca Juniors, a River, a Flamengo, a Exacto, Corinthians. exactamente. Eso es una realidad por temas económicos, por temas también pues de historia. O sea, si un niño tiene ilusión de llegar a lo más grande posible, sueña en llegar al Barcelona o al Real Madrid, no a llegar a Boca Juniors o a River Plate, que se me entienda, que es que lo más Así es. grande son esos dos. Pero entonces decirle a esos jugadores de pronto que van de salida y que tengamos nosotros la oportunidad aquí desde Sudamérica, o sea, los colombianos, bolivianos, peruanos, de poderlos ver de cerca y además que tengan algo atractivo, porque yo les estaba planteando a mis compañeros, para todos los que están escuchando el podcast aquí en la pizarra, es que digamos, ¿qué pasaría si un Cristiano Ronaldo que ha dicho que le gusta Boca Juniors, Cristiano Ronaldo tiene el físico para jugar hasta los 40 años? Estoy seguro de eso. Que él viniera acá con 37 a jugar en Boca Juniors, les aseguro que se puede hacer un proyecto con el dinero que tiene Boca en cuanto al mercado latinoamericano para ganar una Libertadores. Imagínense a Cristiano Ronaldo ganando una Libertadores. No, No es es que tan loco. sería genial y además de genial, lo que tú dices, Santiago, serviría muchísimo para crecer el fútbol de Sudamérica, porque prácticamente es una realidad. Si un jugador de talla, o bueno, sí, Cristiano Ronaldo mejor dicho, es algo De que lo uno más dice, no, historia. no, nunca va a pasar, pero claro que sí, porque si un jugador de talla viene lo que hace es incrementar el negocio del fútbol en Sudamérica, porque lo que tú dices, la gente va a ir más a los estadios, la gente va a querer más ver más fútbol suramericano, por el hecho de que es algo inusual, y prácticamente hay que decirlo, la humanidad le gusta lo inusual. Sí, Y eso es que una realidad. también es relevante destacar que pues dichos jugadores nos aportarían además su experiencia. Por ejemplo, el caso de el Chino Silva, que tiene un mundial encima, dos También, Eurocopas, entonces eso también sería muy importante y aportaría mucho a los equipos de nuestro continente. A mí se me ocurre algo y en este preciso momento que es para, digamos, decirle a estos jugadores que van de salida. De pronto el Chino Silva suena para ir a Valencia y entonces eso significa que va más por el amor, porque él viene de Valencia, o sea, antes del Manchester City él jugó en Valencia. Pero ¿qué pasa con los jugadores que dicen, bueno, yo la verdad me quiero retirar es a buscar dinero? O sea, voy a los mercados chinos, de pronto a Estados Unidos, que sería lo más cercano a nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer que en temas económicos también sea atractivo para ese jugador tipo el Chino Silva, que de pronto quiera terminar con un último gran contrato en China o algo similar? Yo creo que tendríamos que ir a hablar temas, y esto va a ser un poco loco, ¿por qué no abrir la posibilidad de hacer algo como lo que hace el mercado de la MLS? ¿Qué hace la MLS? La MLS
ellos le prestan dineros a los clubes para traer a grandes estrellas. Entonces, ¿qué pasa si la Conmebol, que uno de los objetivos de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, es que Sudamérica vuelva a ganar mundiales, porque eso lo dijo en una conferencia, en la presentación de la Copa América, precisamente dijo que... Sí, porque esa es otra, ¿no? Sí, es que no ganamos mundial hace rato, desde el 2002. Desde el 2002. Ya van 18 años y se van a cumplir 20 para el próximo mundial. Entonces, yo creo que uno de los grandes proyectos es que nuestros jugadores crezcan con grandes jugadores europeos. ¿Y qué pasa si la Conmebol destina algo de dinero a decirle a los grandes clubes que ya tienen dinero, pero darles mucho más dinero para que puedan traer a sus jugadores? Decirle, venga, yo le voy a prestar este dinero, pero usted tiene que traer a un jugador de la categoría del Chino Silva para que crezcan nuestros jugadores alrededor de él. ¿Qué opinan sobre esa idea? No, y es que no es tan loco, porque es el hecho de que sí, Sudamérica podía plantearse eso que prácticamente hace la MLS, pero para no convertir a un Sudamérica en, como dicen por ahí, en el cementerio del fútbol, no, prácticamente que el jugador se dé cuenta que primero es algo supremamente rentable y segundo, que prácticamente Sudamérica va de la mano mucho con la pasión. Entonces, un jugador, yo creo que la mayoría de jugadores, además de pensar en sí, voy a buscar dineros, no sé, en China, por allá en donde los árabes, pues claramente allá vas a encontrar muchísimo dinero, pero no vas a encontrar la misma pasión que encuentras en Sudamérica. Y si unes los dineros, es decir, encontrar el dinero en Sudamérica más la pasión, pues sería una forma genial, tanto lo que decimos, tanto de terminar o empezar una carrera. Sí, esa puede ser una ecuación para que baje. No sé qué piensas tú, David, de la idea loca que acabé de lanzar. Sí, es cierto lo que mencionan, pero yo pienso que también los jugadores que vinieran también deben ponerse un poco la mano pues en el corazón, ¿no? Porque, bueno, sonará un poco descabellado, pues porque dicen, si voy a América, ¿cierto? Y pues voy como fichaje estrella, no me voy a rebajar el sueldo, pero pues ahí también, como les digo, deben pensar un poco en que son sus últimos años de carrera, esto pues hablando de los jugadores que ya tienen 32, 33 años, y que pues una linda culminación podría ser otra copa en su palmarés, una Copa Libertadores, que es importante, el No, torneo y más Eso sería importante en genial. América. en su Eso sería historia genial. individualmente, que tú termines una carrera ganando una copa en Sudamérica, porque, o sea, sería genial, una forma de terminar genial, porque te vas a conocer en Europa y en Sudamérica, estuviste por todo el mundo. Porque hay que decirlo, el fútbol, de los dos entes más importantes de Sudamérica y Europa, o sea, eso sería lo bestial para un jugador. Sí, Sigamos. además el premio de la Libertadores no son ni 1 milloncito ni 2 milloncitos, son 22.5 millones de Esa dólares. Copa Sudamérica con la Libertadores, siempre yo he dicho que ha generado mucho rating, ha generado mucha historia con la Libertadores. La Libertadores no es cualquier cosa, por algo el Mundial de Clubes, por algo cualquier campeón llega y se juega todo contra el de Europa, y en esos partidos también hay que decir que se ha visto un nivel prácticamente bueno. Entonces, ¿por qué no nuevamente Sudamérica adentrarse un poquito a ese nivel europeo? Sí, digamos que para concluir, y ya nosotros vamos a dar nuestras últimas ideas o expectativas sobre esta locura que estamos lanzando de qué serían los jugadores europeos acá, tanto en sus inicios como en sus finales, porque entendemos que en el punto álgido de su carrera, a los 26, 28 años, pues claramente nunca vendrían acá, por temas de dinero y pues por tema de objetivos. O sea, Kevin De Bruyne es un gran jugador, de los mejores del mundo actualmente, y todavía no tiene una Champions League. Un jugador de esos jamás se bajaría de tener la posibilidad de ganar la Champions League. Exacto. Entonces, mis últimos pensamientos para después continuar con David y después con Diego sobre este tema es: Sudamérica tiene la oportunidad de pronto de atraer a jugadores jóvenes. O sea, ese va a ser mi bandera ahorita, jugadores jóvenes, italianos, españoles sobre todo, pues por temas de cultura, para que vengan y crezcan acá y también hagamos crecer nuestro mercado de dos maneras: de que los jugadores europeos se contagien de los sudamericanos y nuestros sudamericanos de los europeos, de esa mentalidad que ellos tienen, y también para que traiga un mayor rédito económico a los clubes por tema de fichajes. No es lo mismo vender a un argentino al mercado francés que vender a un español al mercado francés. Eso no es una mentira. Si nosotros traemos al próximo gran mediocampista español acá, que se crió en River Plate, se vende mucho más caro que si fuera argentino. Eso no es mentira. Entonces ese sería como mi último comentario para continuar con David.
Sí, así es, Eric, y de hecho sería por lo menos interesante también, por lo menos proponerle a, por ejemplo, Vinicius del Real Madrid, que se fue muy joven a España, se fue muy joven y pues no tiene la experiencia necesaria, se le ha notado en los partidos que ha jugado con el Real Madrid, que aún le faltan cosas por pulir, ¿no? Yo creo que si le propones a Vinicius, le pones el caso de Gabigol, que también dio el paso a Italia y pues tuvo que regresarse porque no le fue muy bien allá, pero luego vino acá y fue protagonista con el Flamengo y hasta ganó la Libertadores. Yo creo que sería muy interesante ver a Vinicius aquí en América, verlo formarse un poco más y ver cómo se daría ese proceso y a partir de eso, pues llevar a cabo esta idea, ¿no? Sí, sí, pues ya para concluir, es eso, prácticamente como que ver la oportunidad que tendrían muchos jugadores europeos que seguramente no les resulta muy fácil sobresalir en su continente, de empezar a buscar una historia aquí, en Sudamérica, que sí o sí también termina siendo un continente de oportunidades en cuanto a lo futbolístico, de muchas oportunidades. Entonces, creo yo que en tanto pase eso, se amplían las oportunidades incluso para las nuevas generaciones, de que no, ya no solo tengo que pensar en Europa, puedo pensar en Sudamérica. Entonces sería algo, sí, muy loco, pero a la vez muy de mucho sentido. Sería de mucho sentido y me parece a mí que sí, tanto para terminar o para iniciar una carrera, Sudamérica sería el nuevo foco que deberían tomar de pronto estas industrias del fútbol, tanto económicas como en términos de pasión. Me parece que es algo interesante y muy chévere. La verdad de pensar es muy chévere. Bueno, y así es como concluimos en la pizarra, con una idea que nos parecía muy loca desde el minuto 1, y ahorita que ya estamos como en el minuto 20 nos parece hasta posible y un gran negocio para todos. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, dejen sus comentarios aquí en la plataforma de YouTube para que nos digan a ver si nos apoyan nuestras ideas, a ver qué opinan, qué clase de jugadores podrían venir acá para retirarse, o qué clase de jugadores jóvenes que hay por ahí, perlitas perdidas, se pueden recuperar aquí en Sudamérica, pues para que nosotros, tal vez como mercado sudamericano, ¿por qué no decirlo? El mejor jugador de la historia español se crió primero en Argentina, no sería tan descabellado pensarlo de pronto en algunos años. Y eso fue todo el día de hoy en La Pizarra, espero les haya gustado. Para todos ustedes que están escuchando este podcast, que estén haciendo algo mientras él, opinen y nos veremos en un siguiente programa.